Vivencias. Y hoy tenemos el porqué de los dichos, esos dichos o frases que expresan algo y que no siempre coinciden literalmente con lo que están expresando. Algunas veces tenemos que buscar esos comienzos dados que y remitirnos de pronto a los comienzos de una historia. Y hay uno especialmente que dice, no hay que serlo, sino también parecerlo, que es el que hoy nos va a dar lugar a ingresar en esta columna de la querida Carmen Molinas Bonilla, que vamos a andar ahí por la vida de Julio César y también vamos a compartir algún que otro dicho. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, querida Andrea, buenas tardes para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Un día lindo, frío, pero lindo. Yo sé que antes de empezar a dialogar sobre estos por qué y estos dichos, tú me habías dicho que querías aclarar algo, que habías estado de la columna pasada, que te había quedado algo por aclarar. Exactamente, porque cuando yo hablé de María Zambrano, sí, filósofa española, resulta que dije, ella por supuesto que había leído a los filósofos antiguos, y dije, había leído a Platón, a Sófocles, y seguí hablando diciendo que Antígona, que Diótima de Matinea, ¿no es cierto? Pero resulta que inclusive nombré a Ofelia, sí, que es el personaje de Shakespeare, pero claro, a veces el tiempo es tirano y aprieta un poquito las palabras que uno tiene que decir. Y cuando me reescuché, sí, me pareció que había quedado como que Antígona o Ofelia serían filósofas, nada que ver, por favor. Antígona es un personaje que indudablemente influye, ese personaje, el mito de Antígona, sí, influye en la filosofía, pero es un personaje de la tragedia de Sófocles. Ahora, influyó tanto en ella ese personaje, porque Antígona representa el respeto a normas religiosas y a normas, el cumplimiento de las leyes del Estado, que las representa Creonte, que era el rey en ese momento. Entonces, se han hecho muchísimas obras sobre Antígona, y ella escribió La tumba de Antígona, pero no porque sea una filósofa, sino que el filósofo era Sófocles. Claro. Ella es un personaje. Sí. ¿Es cierto? Lo mismo pasa con Diótima de Matinea, aunque dicen muchos que existió y que fue una filósofa que guió mucho a Sócrates, pero bueno, la verdad que aparece en el banquete de Platón, y desde allí sale el concepto del amor platónico, en fin. Platón habla de como que Sócrates, en este caso, era el orador más importante, y dice que aprendió la filosofía del amor de ella. Y bueno, lo más importante, la tesis de Diótima, es que el amor es un anhelo de inmortalidad. Perfecto. ¿No es cierto? Y Ofelia, indudablemente, es un personaje mucho más cercano, es de Shakespeare. Claro. Y me parece importante porque, bueno, Aclararlo, claro. Ella, Ofelia, en realidad está representando ¿cómo te podría decir? La mujer de la época, que era totalmente sojuzgada por el hombre. Muy bien. Era eso lo que querías aclarar, y está destacar, perfecto. porque no puede ser que pudiera quedar como La duda. como que eran filósofas, No. eran personajes de obras. Claro, perfecto. Carmen, ¿qué te parece si empezamos por estos por estos dichos que tan habitualmente usamos y hoy te vas yo sé que vas a dedicarte a uno en especial, que yo más o menos hice una introducción. Sí, me voy a dedicar al que tú dijiste recién, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Sino parecerlo, muy, muy conocido, y a veces no sabemos ni de dónde viene esto, ¿no? Los dichos generalmente es lo que tienen. Los dichos, hay un dicho también que dice: la voz del pueblo, la voz de Dios.
Claro. Y bueno, son aforismos que por algo fueron pasando a la historia y se hicieron carne en el pueblo. Y se dicen en manera como un tono crítico, hay veces como un consejo también, ¿no? Exactamente. Entonces, este dicho, Sí. que por supuesto que se trata del comportamiento humano y aconseja evitar conductas equívocas que pueden poner en duda la integridad de una persona, ¿no? Claro. Entonces, esta frase se le atribuye al gran Julio César. A ver. Y Julio César estuvo casado en 3 o 4 ocasiones, y es interesante decir, ¿por qué 3 o 4? Bueno, A ver, sí. porque algunos eruditos, desmenuzando los textos de Suetonio y de Plutarco, consideran que su primer matrimonio fue con una joven llamada Cosucia, pero no fue en toda regla. Fue simplemente un compromiso matrimonial que había sido acordado entre sus padres, porque, bueno, vamos a ver que César vino al mundo un 13 de julio, mira qué cerca que estamos, del año 100 antes de Cristo. Y pertenecía a la familia de nobles, de los Julios, pero eran patricios y de la clase social más alta, pero gozaban de escasa influencia en la vida política romana. Entonces, de alguna manera este matrimonio había sido arreglado por una conveniencia social y económica. Y como se utilizaba en esa época, ¿no? Era un medio de ascenso social eficaz. Por lo general brillaba por su ausencia el amor en esos matrimonios. Pero si nos remontamos en la historia, creo que siguen habiendo algunos así, Bueno, lamentablemente. Yo no sé si hasta el día de hoy, por eso, inclusive en países más adelantados a veces pasa. Bueno, el hecho es que Cosucia, cuando iba a incrementar el patrimonio familiar con generosa dote y todo lo demás, pero la repentina muerte del padre de Julio César hizo caer los planes. ¿Qué pasó entonces? Entonces, de pronto, a los 15 años César se convierte en el pater de familia, en el patriarca, que era su padre. Entonces rompió enseguida el compromiso con Cosucia, que se ve que no le gustaba. No le gustaba nada, era bien obligado. Y eligió con buen criterio a Cornelia, que era una familia patricia, era hija del cónsul Sina, era un partido inmejorable para él. Bueno, es probable que reinara el amor también, ¿no? Entre ellos. Vamos a apostar a que uno de sus tantos matrimonios reinó el amor. Sí, menos mal, que por lo menos parece que sí. Bueno, hay una prueba de ese amor. Él se enfrentó al dictador Sila, que le había ordenado repudiar a Cornelia para casarse con una mujer de su familia. Y él se negó a cumplir esa orden y tuvo que huir de Roma ante el riesgo de ser arrestado, ¿no? Bueno, hay una prueba de que con esta mujer estaba enamorado. Exactamente. Bueno, Aurelia, la madre de César, logró, después de mucho trabajo, el indulto de Sila, y César regresó y mantuvo su matrimonio con Cornelia, pero ésta fallece. Y ahí sí, el dictador Sila le impone a su nieta Pompeya. Ahí ya no se salva. Ahí ya no se salva, pero bueno, su amor lo había perdido por muerte natural. Claro. Y se casa con Pompeya en el año 67 a.C. y apenas tenían 5 años de casado cuando hay un acontecimiento que escandaliza a toda la sociedad romana. ¿Qué sucede? Había una tradición, ¿no? Que en el festival de la Bona Dea, que era la diosa de las mujeres y la fertilidad, se hacía todos los años una especie de fiesta, pero la fiesta exclusiva de las mujeres. Y se oficiaban ritos religiosos también, pero parece que eran ritos muy alegres, muy divertidos, pero era solo con mujeres. Ningún hombre podía asistir. Ahora, un patricio de la época se llamaba Publio Clodio
pulcro, era un sujeto bastante desaforado. Pensó que el festival le brindaba una buena ocasión para rondar a Pompeya, de la cual se ve que estaba enamorado, o por lo menos o le gustaba, le atraía mucho. Claro. Entonces se disfrazó de mujer, se coló en la fiesta. Ay, sí, muy fuerte. Y bueno, lo descubrió una esclava, lo identificó, Sí. y él, por supuesto que se fugó, Claro. pero lo acusaron de sacrilegio. Ahora él era un hombre muy importante, ¿eh? Ajá. Bueno, César, como consecuencia del escándalo que se produjo, que fue impresionante, Sí, ¿qué medidas tomó? se divorcia de Pompeya, Ajá. primero que nada. Ah, mira. Pero luego, en el proceso contra Clodio, Sí. hábil y político, se negó a testificar contra él porque alegó no tener conocimiento, cosa que pasa hasta el día de hoy. Porque no se hallaba en su casa. Claro. Entonces, mira qué detalle, ¿no? Claro. Pero entonces le preguntaron, no solamente en el juicio, sino las mujeres que habían asistido a la casa y mujeres que apoyaban a Pompeya, ¿por qué motivo entonces repudiaba a su esposa? Claro. Si no tenía convencimiento de que hubiera pasado nada, Sí. ni de que la esposa hubiera sido cómplice. Y él dijo, es necesario que los míos estén tan exentos de sospecha como de delito. Entonces, esa cita que dijo, aunque no se comprobara el delito, tenían que estar exentos totalmente de sospecha, fue pasando y fue transformada por el pueblo y llegó a nuestros días como la mujer del César. No solo debe ser casta, sino además parecerlo. Y de ahí lo reformamos a lo que empezamos diciendo, Claro. No hay que serlo, sino también parecerlo. Exacto. Entonces, no solo se debe ser honesto, sino también parecer honesto, ¿no? Claro. O sea, mostrarse honesto. Entonces, en esa respuesta de César, tenemos que tener en cuenta que Clodio estaba acusado de sacrilegio, pero no de adulterio. Entonces César no la podía repudiar a Pompeya por adúltera, sino solo por sospecha de que hubiera podido colaborar con Clodio en la perpetración de ese sacrilegio, ¿no? Entonces... Pero muy interesante, Carmen, saber porque a veces decimos estos dichos tan populares que pasan de boca en boca, de familia en familia, y no sabemos de dónde vienen. No sabemos de dónde vienen, en general todos los dichos tienen un origen, claro. La mayoría conocido, ¿eh? No, y muy interesante, ¿eh? Claro, eso es muy importante porque además nos va introduciendo en la historia de una manera un poquito más amena a veces. Claro, ¿no? claro. Ahora, César, que no era ningún tonto, ya lo sabemos, pero algo logró el imperio que logró, mataba 2 pájaros de un tiro con eso, porque se deshacía de Pompeya, porque ya ese matrimonio no le convenía, y se ve que no estaba enamorado como de la anterior, y evitaba enemistarse con Clodio, que era un personaje muy influyente, que le podía ser de utilidad en el futuro. Además, Clodio tenía mucho dinero y fue absuelto gracias a, mira vos, sobornos al jurado. Mira desde qué época existen. Bueno, la última de las esposas de César fue Calpurnia. Ya vamos casi por la 4ª, ¿no? Y sí. Y bueno, la boda se celebró en el 59 antes de Cristo. Fijémonos que antes había sido el 67, así que en pocos... No perdía el tiempo el César. No, así que no perdía tiempo, porque además pasó 5 años con Pompeya. Y bueno, tuvo cierta armonía en la pareja, tuvieron muy breves periodos de convivencia, porque César pasaba la mayor parte del tiempo en las campañas militares. Y ella era 20 años menor que él. Pequeño detalle. Y fue protagonista de un fenómeno que hoy diríamos paranormal. ¿Qué sucedió? Ya a eso vamos a entrar en el segundo y último dicho, ¿no? Sí. Que vamos a tratar hoy. Ella tuvo un sueño premonitorio en el que sostenía a su esposo ensangrentado, lo sostenía entre sus brazos.
y alarmada intentó convencerlo a César para que permaneciera en su casa, que no asistiera a la sesión del Senado de ese día. Pero pese a su insistencia no logró convencerlo. Eran los idus de marzo del año 44 antes de Cristo, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que sucedió. Curiosamente, debido al momento en que Julio César fue asesinado, en ese momento, o sea que se cumplió ese sueño que había tenido su esposa, hoy se dice los idus de marzo, como fecha de malos augurios. Ah, dice la gente, cuídate de los idus de marzo, ¿no? Pero a César le habían dicho, cuídate de los idus de marzo, pero no era por fecha de malos augurios, era porque en el calendario romano correspondían a los 15 días del mes de Martius. Marzo, mira. ¿no? Y eran días de buenos augurios que tenían lugar los días 15 de marzo, después en mayo, julio y octubre también, y los días 13 del resto de los meses del año. Y aunque marzo era un mes consagrado a Marte, al dios Marte, era el tercer mes del calendario juliano, y eran días de fiesta observados por los romanos. Eran unas celebraciones casi como de Año Nuevo. Y ellos corresponden a los primeros días de la luna llena del Año Nuevo. Entonces, en estos días que estaban marcados por varias observaciones religiosas, por varias fiestas, fue que se produjo en esa fecha el asesinato de Julio César, que fue un punto de inflexión, ¿no?, en la historia de la antigua Roma. Entonces, Plutarco dice que al haber desestimado la advertencia y de que se cuidara de esos días, y ese día cuando iba al Senado, encontró a un vidente, Julio César, y también no le hizo caso. Le recordó eso, y él riendo le dijo, los idus de marzo ya han llegado. Y el vidente le contestó en forma compasiva, sí, pero aún no han acabado. Y la prueba está que antes de acabar lo asesinaron. Entonces, ya después, hasta Shakespeare lo toma, tantos años después, en su obra, Julio César, en 1599, casi en el 1600, lo cita nuevamente, cuídate de los idus de marzo. Por suerte que estamos en julio, porque si no te digo que daría para pensarlo, Carmen. Exactamente, menos mal que ya pasamos, y que no somos emperadores y nadie nos envidia como para tratar de asesinarlo. Claro. Sí, pero da que pensar, y estamos llegando a otro dicho más, ¿no? A partir de la historia de Julio César. De Julio César, exactamente. Es increíble, y todos los dichos, como bien tú señalás, que seguramente podremos ir descubriendo historias que ni pensamos ni soñamos, porque sinceramente cuando tú me propusiste de hacer esta columna, yo no tenía la menor idea, te digo sinceramente, de dónde venía el dicho, y creo que capaz que a la audiencia le ha pasado lo mismo. Sí, y hay tantos otros, y hay algunos que llegan a la gente de manera equivocada, y eso es peor que no saberlo. Sí. Como le pasó, y yo te propongo hablar de eso para la próxima, a la pobre María Antonieta, que dicen que ella decía, bueno, si no tienen pan que coman tortas. Bueno, pobre, no es un dicho que ella haya dicho. Bueno. Es un familiar de ella y mujer la que la dijo, y hablaremos de eso la próxima. El próximo miércoles va a ser, dejamos en suspenso, entonces este capítulo continuará. Dejamos en suspenso para que la gente justamente vaya viendo, a ver. Hace en los teleteatros, ¿no? Claro, vamos a hacer un momento más importante. Yo voy a hacer los deberes a ver si descubro algo. Viste que lo que tiene de bueno que hoy por hoy podemos buscar en internet, pero capaz que no llegamos a no a la conclusión exacta, ¿no? Porque a veces la información
que se maneja no son no es correcta, No, ¿no? bueno, es justamente lo que llegó del pueblo. No olvidemos que con la Revolución Francesa el pueblo, bueno, por algo la guillotinaron Claro. a la pobre María Antonieta, le cargaron con todo. Sí, 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 sí. Luego, en esta época se ha ido modificando un poco, se ha un poco estudiado nuevamente la historia, pero aparte la gente le empezó a tomar un poco más de simpatía. Yo pienso luego de las películas que se hicieron, y una que se hizo hace pocos años, Sí, María sí. Antonieta, que la muestra de otra manera. Y quizás a partir de también de analizar este dicho, también le podamos seguir agregando simpatía. Sí, bueno, la gente dice, viste, si no hay pan, buenas son tortas. Claro, es un dicho muy muy conocido. Tampoco tenía idea que venía por ahí, pero es muy común. Carmen, ha sido un inmenso placer como todos los miércoles. Bueno, queda pendiente, entonces estaremos esperándote el próximo miércoles a ver cómo sigue esto. Exactamente, esperemos que a la gente le guste, porque vamos a hablar de este dicho y de otro más. Y de muchos más, claro que sí. Bueno, pero dejamos en suspenso y lo anunciaremos para el próximo miércoles de lo que vas a hablar, pero ya vamos adelantando algo. Muy bien, cuidémonos entonces de los idus de marzo. Cuidémonos, por suerte estamos... No, porque es una fecha festiva. Claro, nos tenemos que alegrar, pero por las dudas, si vemos algún mal augurio, alejarnos. Por supuesto. Carmen, un inmenso placer, muchísimas gracias. Vivencias.